Dios te bendiga, Dios te guarde. Esta es tu hermana y amiga Rubén Río, la pastora de la Primera Iglesia de Defensores de la Fe del barrio Cataño en Humacao. Un saludo a cada uno de sus hermanos de la Iglesia Defensores de la Fe, Primera Iglesia Defensores de la Fe en el barrio Cataño en Humacao. En esta hora estamos aquí otra vez para estudiar y llevar a cabo la enseñanza bíblica del libro Expositor, ¿verdad? Expositor bíblico, tomo 64 y la lección número 15, estudio bíblico número 15. Voy a hacer una oración para así dar comienzo inmediatamente a esta enseñanza bíblica. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre, venimos ante ti en esta hora una vez más dándote las gracias por permitirnos, Señor, este privilegio, este honor de poder, Señor, nuevamente transmitir este estudio bíblico, esperando que sea de bendición a cada una de las vidas que se conecten y que puedan ser partícipe del mismo, que seas tú, Señor amado, llevando refrigerio espiritual a cada uno de estos corazones y que tu palabra pueda alumbrar, Señor, el camino de aquellos, Dios del cielo, que necesitan ser iluminados por la misma. Padre, te pido que derrames bendición en esta hora sobre cada hogar, sobre cada familia y sobre cada vida que se conecte, Señor amado, ahí, Padre de la gloria, a esta plataforma. Dios mío, gracias por este medio, Padre eterno, y gracias por esas personas, Jehová, que tienen hambre y sed de tu palabra. Te pido que me dirijas, que me guíes, que me alumbres también a mí, Señor amado, el entendimiento y me llenes de tu divina gracia y que tu Espíritu Santo sea poniendo las palabras necesarias en el abrir de mi boca. Gracias, Dios mío, yo te doy. Recibe la gloria que es tuya, Señor, y a ti te la damos. Gracias, Señor. Amén. Este estudio bíblico se encuentra en el libro de Joel, desde el capítulo 2, desde el 12 al 21. Libro de Joel, capítulo 2, desde el 12 hasta el 21. Gloria al Señor. Y vuelvo a repetir, este es el estudio bíblico número 15. Joel 2, desde el 12 al 21. Y el tema de este estudio bíblico es esperanza en medio de la adversidad. Dos temas que sobresalen y que resalta Joel en su profecía. Esperanza en medio de la adversidad. Como bien, siempre tratamos de definir y explicar un poco el tema antes de entrar de lleno a la lección y a lo que es la lectura antifonal. Volvemos y repetimos la cita bíblica, Joel capítulo 2, del 12 al 21. Joel 2, del 12 al 21, este es el estudio bíblico número 15 y el tema del mismo es esperanza en medio de la adversidad. Esperanza significa seguridad. Esperanza es otra palabra para fe. Es lo mismo que fe. Cuando hablamos de fe, estamos hablando de confianza, de seguridad. Estamos hablando de una espera. Amén. Cuando tenemos la seguridad de que algo va a acontecer. Cuando nosotros tenemos la seguridad y la espera de que algo va a acontecer es porque también antes de todo esto hemos tenido una palabra que nos ha alentado, que nos ha dado a nosotros la seguridad de un cambio. Así es que cuando nosotros tenemos la seguridad o la espera de algo, es porque ya se nos ha dado una promesa, se nos ha dado una palabra con anterioridad que nos garantiza que un cambio va a suceder, que algo va a acontecer para beneficio de nosotros. Así es que esta seguridad es la certeza que nosotros tenemos que tener en Dios, no la posibilidad de que, amén, Dios puede hacer algo, sino la seguridad de que Dios va a hacer algo. Y eso es lo que significa esperanza. Si nos vamos a la palabra del Señor en el libro de Romanos capítulo 5, desde el 1 hasta el versículo 5, nos habla de la esperanza. En el 5 en específico dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos fue dado. Aquí nos está hablando
la garantía y la seguridad de que Dios habita en cada uno de nosotros, en la persona del Espíritu Santo, y por ende también nos está dando la garantía y la seguridad de la consolación por medio del Espíritu Santo a nuestras vidas. La garantía y la seguridad, amén, de que en Dios nosotros vamos a poder alcanzar todo lo que Él nos ha prometido. Y dice esperanza en medio de la adversidad. Adversidad es situación difícil que se presenta, algo desagradable, algo desastroso, algo, amén, trágico, es una fatalidad, es una desdicha. Todo aquello, amén, que sea duro de sobrellevar, eso representa adversidad. Todo lo contrario a lo que es la paz, la alegría, el gozo. Amén, porque la adversidad lo que trae es dolor, tristeza, amargura, angustia, desolación, etc. Así es que aquí hay una palabra, una profecía de esperanza. En medio de un momento de caos, en medio de un momento de dificultad, en medio de un momento, amén, totalmente desagradable. Y vamos a estar viendo a través de esta palabra, cuál es esa palabra de esperanza que trae Dios a la nación de Judá. Aquí vamos a estar hablando esta profecía que trae Joel. Joel, su nombre significa Jehová es Dios. Profetizó de igual manera que Osea para el reino del sur, la nación de Judá. Dice en los historiadores que era hijo de Betuel, y también que su mensaje o su tema principal era el día grande de Jehová, que esto significa el día de juicio de Jehová. Pero a pesar de que traía una palabra de juicio, una palabra de advertencia de acontecimientos desagradables que pasaría a la nación como un medio de castigo divino, también traía una palabra, acompañaba esa palabra de adversidad, esa palabra de juicio, la acompañaba de palabras de esperanza, una profecía alentadora que prometía la restauración y la consolación del Dios que lo había llamado a llevar este mensaje profético a esta nación a la cual Dios amaba. Por eso levantaba profetas, a los cuales dirigía a anunciar el mensaje a tiempo y fuera de tiempo. Gloria al Señor. Joel fue parte de una catástrofe. Anunció lo que fue una catástrofe común en Oriente, una invasión. Desde el capítulo 1 en adelante vamos a ver cómo Joel comienza a anunciar la invasión de unas langostas que destruyeron toda la cosecha de la nación de Judá. Quiero también hacer mención que este hombre, este profeta de Dios, estuvo profetizando en el tiempo en que estuvo reinando el rey Joás, el rey más joven que se menciona en la palabra del Señor. Apenas había comenzado su reinado a los 7 años de edad y era guiado, dirigido y adiestrado, lo aconsejaba el sacerdote Joiada. Así que bajo el reinado de Joás es que entonces Joel comienza a profetizar sobre la catástrofe, amén, y la invasión de estas langostas, y también profetiza como consecuencia de esta invasión devastadora, profetiza lo que era una posible sequía que iba a arropar a la nación. Así es que experimentaron una invasión de langosta que afectó
la cosecha más de un año. Estamos hablando que estuvieron siendo sacudidos, estremecidos por la invasión de estas langostas por espacio de más de un año. Quiero compartir con ustedes un dato bien importante que recopilé acerca de lo que era esta invasión de langosta que se menciona en el capítulo 1 del libro de Joel. Si vamos al versículo 4, voy a hacer énfasis en esto que dice el versículo 4, lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Aparte de ser, obviamente, el proceso de desarrollo de la langosta, también esto está hablando e indica lo que era la forma de ellos proceder en la invasión, en el ataque. Cuando las langostas salían por enjambres, y eran millones y millones de langostas que salían a devorar las cosechas. Pero no siempre la primera parte de las langostas que salían para este fin devoraban todo lo que había. Así es que lo que no podía devorar la primera parte de las langostas que salían, y que eran millones y millones, la próxima parte de las langostas que también salían con el mismo fin, en enjambre, millones y millones de langostas, entonces lo que esa primera parte dejaba, la segunda parte la terminaba de devorar. Y quiero compartir contigo este detalle, o estos datos importantísimos que recopilé, donde dice que un enjambre puede devorar en un día solamente lo que 40,000 personas comen en un año. Ellos pueden devorar en un día lo que 40,000 personas comen en un año, durante el espacio de un año. En una invasión en el 1958 en Etiopía, dice que se perdió 167,000 metros cúbicos de trigo o de granos suficientes para alimentar a 1,000,000 de personas por espacio de un año. Estamos hablando de una gran y terrible pérdida, donde mucha gente eran lamentablemente, afectadas por el hambre. Así es que aquí estamos viendo una invasión, un castigo, un ataque que lamentablemente trajo consigo hambre, tristeza, desolación, y no solamente para el ser humano, sino también para los animales, porque esto afectó también a los animales. Aún los animales se lamentaban porque no tenían que comer. Así es que, y los humanos que obviamente dependían de esto y también dependían del ganado. Todo esto era un medio que muchos de ellos utilizaban para comerciar y así poder generar dinero. Estamos hablando de grandes pérdidas. Estamos hablando de años de esfuerzo, de sacrificio, de sembrar, cultivar la tierra, y que en un día estos animalitos lo devoraban y lo destruían todo. Así que este mensaje no era muy alentador, pero era la experiencia que estaban atravesando esta nación, este pueblo, por la desobediencia. Los 3 objetivos dicen: el número 1, saber que Dios envió un mensaje de esperanza por medio de Joel. El número 2 dice: aceptar que Dios puede cambiar las circunstancias desagradables si nos volvemos a Él. Ese es el fin del mensaje profético. Ese es el fin del mensaje de esperanza. Que el hombre se vuelva a Dios y que entienda que con esta acción puede cambiar el corazón de Dios. Puede cambiar las intenciones de Dios. El tercer objetivo dice: determinar vivir más cerca de Dios, para que así no haya espacio para la desobediencia ni la rebeldía.
El pensamiento central dice, Dios puede cambiar la adversidad en prosperidad si se le busca con sinceridad. Pues Dios escudriña los corazones. A Dios nadie lo engaña. Así es que Él sabe cuando hacemos algo de buen corazón y de buena voluntad. La enseñanza dice, Dios usa la adversidad para mostrarnos nuestra realidad espiritual y motivarnos a un cambio. Muchas veces Dios tiene que permitir, amén, la tragedia, tiene que permitir la crisis, tiene que permitir la devastación de lo que muchas veces poseímos, tiene que permitir el castigo como un medio para hacernos a nosotros reflexionar y darnos de cuenta de nuestra condición espiritual, darnos de cuenta de cuán mal estamos frente a Dios, de cómo nosotros nos hemos alejado por una u otra cosa de nuestro Dios, de nuestro Creador. Así es que el castigo, muchas veces, aunque nosotros lo vemos como algo demasiado trágico, como si, amén, Dios no tuviese el poder y la autoridad de ejecutarlo, de llevar el castigo a cabo, porque entonces lo que se piensa y lo que se dice es algo erróneo. Dios es un Dios de amor. Dios no es un ogro, no, Dios no es un ogro, eso es la realidad. Sí, Dios es un Dios de amor, pero Dios es un Dios que está activo, que está viendo la maldad del ser humano y que a través del castigo tiene que frenar la maldad, tiene que frenar el pecado, tiene que corregir al ser humano, para que el ser humano, a medida que vea cómo se le está, amén, identificando, cómo se le está haciendo ver lo que ha hecho, a medida que el ser humano, porque no es hasta que después que el hombre es castigado, es que entonces el hombre abre su mente, es que entonces el hombre reacciona y el hombre se da de cuenta, espérate, algo yo he hecho mal, en algo yo estoy fallando, algo trajo como consecuencia este castigo. Y si nos vamos al Antiguo Testamento, desde el inicio, podemos ver que desde épocas remotas, el castigo, las crisis y todas estas cosas difíciles, como dice ahí el tema, las adversidades, han sido los medios de hacer que el hombre frene su conducta pecaminosa, de hacer que el hombre frene sus actitudes malas delante de Dios. Y se ha corregido por medio del castigo el pecado. Se ha corregido por medio del castigo, amén, la maldad del ser humano. Gloria al Señor. Quiero que eso quede claro. Dios sigue siendo un Dios de amor y un Dios de justicia. Amén. Pero los juicios de Dios, todos son justos y rectos y necesarios para que el hombre pueda reconocer que Él es Dios, que está activo, que está viendo y que Él quiere, lo único que quiere es que el hombre se arrepienta y deje su mal camino. Gloria al Señor. Bien, la lectura antifonal se encuentra en Joel capítulo 2, versículo 12 al 21. La lectura antifonal se encuentra en Joel capítulo 2, versículo 12 al 21. Y el versículo, voy a leer desde el versículo 1 hasta llegar al 12 para que puedan entender un poquito, amén, acerca de el por qué comienza en ese versículo 12 esta palabra, así tan quizás tan directa. Dice en el versículo 1 del capítulo 2 de Joel: toca trompeta en Sión y da alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano, día de tiniebla y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba. Así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama, como el huerto de Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Su aspecto como aspecto de caballos, y como gente de a caballo correrán, como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes.
como sonido de llama de fuego que consume marasca, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes, como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro. Cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera, y aún cayendo sobre la espada no se herirán. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Aquí está hablando que después de esa devastación ocasionada por las langostas, que el proverbista en el capítulo 30, el versículo 27, las menciona y dice que las langostas, un pueblo que no tiene rey, pero que andan en cuadrilla, bien organizadas, que cuando salen van en dirección correcta, no se equivocan, que no se destruyen ellas mismas, no se hieren ellas mismas, que están bien, pero bien organizadas y van todas juntas. Después de esta devastación, se levanta entonces, según dice Joel, un pueblo numeroso, un pueblo fuerte, que viene ahora no a traer ruina en lo que quedó, en lo que pudo haber quedado, sino a traer muerte. Muerte de los seres humanos, una devastación mayor, una crisis, un caos mayor es lo que está presentando aquí el profeta Joel, que le acontecería a esta nación del reino del sur, Judá. Gloria al Señor. Y dice en el versículo 12, por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Y en el versículo 13 dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Gloria al Señor. Ahí está haciendo una convocatoria. En los primeros versículos de este capítulo 2, habla de tocar trompeta en Sion. Está hablando de lo que es un llamado, convocar una asamblea a la nación completa. Cuando se tocaba la trompeta se tocaba por motivos específicos y únicos. Y en esta ocasión, esa primera trompeta que se menciona ahí, da alarma en mi santo monte. Esta trompeta se está tocando, oiga bien, para proclamar un mensaje de advertencia que vendría a la nación y que era inminente. Y era necesario que la nación escuchara. Era necesario que la nación prestara oído, que estuviesen informados de lo que iba a acontecer de parte del Señor. Así es que aquí la trompeta era un cuerno llamado sofá. Y en este caso se estaba utilizando para anunciar el inminente peligro que vendría a la nación. Y como bien dije, para convocar una asamblea. Y aquí el profeta Joel está diciendo, por eso pues ahora dice Jehová, no el profeta, no es palabra de humano, sino palabra de Dios. Está llamando a convertirse. Dice, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Gloria al Señor. En el Salmo 34, el versículo 18, dice la palabra, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. El corazón y el espíritu, partes fundamentales e importantes
para la humillación y el verdadero acercamiento a Dios. Dice aquí, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Si nos vamos al Salmo 51, versículo 17, también hace énfasis en esto. Quiero leerle algo rapidito, lo que dice aquí el comentarista del expositor. Dice, por toda la Biblia se encuentra la declaración de que Dios, cuando hay arrepentimiento, corrige las secuelas dejadas por el pecado y que protege de las calamidades futuras. Por ejemplo, cuando llegó el tiempo en que el rey de Asiria quería invadir a Judá, en el tiempo en que gobernaba Ezequías, él le envió aviso a Ezequías, le envió un mensaje a Ezequías de amenaza y de que no se confiara en Jehová, porque Jehová no lo iba a poder librar de sus manos, ni de aquellos soldados que trabajaban para él, de aquella invasión que él iba a hacer a este reino. Iba a ser una invasión que iba a llevar destrucción y que ni Dios iba a poderlo librar. Pero vemos cómo Ezequías se humilla delante de Dios, cómo Ezequías le presenta las cartas en el altar a Dios y cómo Ezequías le dice, mira lo que este hombre dice, Jehová, delante de ti yo vengo, te presento esta amenaza. Él va en busca del auxilio, de la ayuda, del socorro de nuestro Dios. ¿Y qué sucede? Que ante esta humillación, Dios responde. Ante esta humillación, Dios acude como consecuencia de esta oración de humillación y de arrepentimiento. Dios destruyó al ejército asirio que contaba nada más y nada menos que con 185,000 soldados. Ese es el Dios al que nosotros le servimos. Cuando hay verdadero arrepentimiento, cuando hay contrición del corazón, cuando se hace lo que menciona ahí el profeta Joel, que dice aquí que el versículo 12 habla de 4 características de la conversión a Dios, lo que realmente significa una verdadera conversión, lo que demuestra una verdadera conversión a Dios es que cuando nos humillamos lo hagamos con todo el corazón. Esto es bien importante, que lo hagamos con ayuno, que lo hagamos con lloro y que lo hagamos con lamentación. Y dice aquí, la demanda con todo el corazón habla de sinceridad, sin hipocresía, no para impresionar, no para llamar la atención, sino para ganar el corazón de Dios, para ganar el perdón y la misericordia de Dios. Y cuando se habla de todo corazón, se está hablando aquí que esto envuelve lo que es el intelecto y las emociones, esto envuelve todo lo que es el ser de la persona. Por eso es importante que lo que hagamos como un medio de humillación ante Dios se haga no porque alguien lo pidió ni por complacer a nadie, sino que lo hagamos voluntad propia y de corazón. Fíjense por qué. Mira lo que dice en el 13, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. Aquí está hablando que se, amén, rasgue el corazón, no los vestidos. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no quiere una demostración externa de penitencia carente de sentido ni de espiritualidad. Dios lo que quiere verdaderamente es una actitud interna de verdadero arrepentimiento y contrición del corazón. Porque aquellos líderes se les hacía muy fácil rasgarse las vestimentas. En tiempos de duelo, en tiempos de dolor, era muy fácil rasgarse las vestimentas, porque esto precisamente para ellos
Esto simbolizaba, representaba, gloria al Señor, lo que era un corazón roto, lo que era un espíritu que estaba herido. Rasgarse las vestimentas era símbolo de un corazón roto, quebrantado, y era símbolo de un espíritu herido. Y esto simbolizaba profundo dolor y gran indignación. El detalle es que eran actos externos que no se estaban haciendo en la dirección correcta ni con el propósito correcto. No era rasgar el vestido como muestra de humillación para que los demás pudieran observar. Era rasgar el corazón adentro. Era que realmente se sintiera en el interior, donde nadie veía, pero sí Dios lo podía ver. No era que vieran las personas que estaban llevando a cabo un acto, un ritual, como símbolo de humillación y arrepentimiento. Es que Dios, que era el que realmente conocía y conoce los corazones, viera que había en el interior verdadera humillación, verdadero arrepentimiento, que había compunción por lo que era el pecado que habían cometido y que ahora están verdaderamente arrepentidos del mismo. Esa actitud interna es lo que más tiene importancia ante Dios a la hora de humillarse. No es la vestimenta, no es lo exterior, es lo interior. Y eso el único que lo sabe y lo conoce es Dios. Amén. Yo quiero que entendamos que Dios lo observa, Dios lo ve y Dios lo conoce absolutamente todo. Y Dios quiere corazones sinceros, arrepentimiento genuino, que seamos leales ante el Dios Todopoderoso que nos ama y que nos quiere perdonar. Gloria al Señor. Quien desee ver sus males corregidos y protección contra la adversidad necesita en primer lugar encontrarse con Dios. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán añadidas. Gloria al Señor. Así es que si nosotros queremos que Dios tenga misericordia, que se duela del castigo y de todas las malas experiencias que atravesamos y aún en medio de la crisis y el caos que está atravesando el mundo entero, si queremos que verdaderamente Dios se conduela, que Dios se retracte, gloria al Señor, la clave es buscar el reino de Dios y su justicia, porque de lo demás Dios se encarga. La clave es rasgar nuestros corazones de verdad, en una humillación sincera. Gloria al Señor. Porque dice ahí que Dios, amén, se duele del castigo. Dios se duele del castigo. Dios está dispuesto a cambiar su propósito de destruir. Amén. Cuando hay verdadera humillación. Dios está dispuesto a cambiar todo. En el versículo 14, dice aquí, ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Primero tiene que haber un llamado a reflexionar, un llamado a una autoevaluación, a mirarse a sí mismo. La nación tenía que darse de cuenta de su condición ante Dios. Se habían envuelto en actividades sin sentido, se habían envuelto en placeres y en pecados que desagradaban a Dios. Ahora el profeta tiene que llamarlos a que se autoanalicen, a que se puedan mirar a sí mismos, que vean la condición en la que están, para que entonces voluntariamente se vuelvan a Dios.
para que entonces voluntariamente decidan arrepentirse. Como dice ahí, ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá? O sea, después de la humillación, después de que rasgues tu corazón y no tus vestimentas, después que estés verdaderamente consumido por el pecado cometido y te vuelvas a Dios, que volverse a Dios. Quiero hacer mención de esto. El término volver se refiere a la relación de pacto entre Jehová y su pueblo. Un pacto es un acuerdo que se hace mutuo entre ambas personas, donde se estipulan, amén, unos medios y un acuerdo que está condicionado a la obediencia. Dios siempre se mantuvo fiel al pacto. Dios siempre se mantuvo, amén, guardando ese pacto con el pueblo. Y fíjense que el pueblo lamentablemente quebrantó ese tratado con Dios, ese acuerdo, lo quebrantaba cada vez que desobedecía y que violaba las leyes divinas. Y quiero que entienda que cuando había desobediencia en este acuerdo, en este tratado, en este pacto que Dios había hecho y había concertado con el pueblo, y que el pueblo voluntariamente decidió aceptarlo, aceptar de que Él sería su Dios y que ellos se entregarían y le servirían, en este acuerdo había unas condiciones. Dios había estipulado unas condiciones y el pueblo tenía que sujetarse a ellas. Estaban de acuerdo en cumplir con estas condiciones, mas sin embargo violaron estas condiciones, y al violar estas condiciones aún la misma tierra sufría las consecuencias. Aún la misma tierra iba a sufrir el castigo por la desobediencia. Cuando el pueblo entraba en comunión y en obediencia con Dios, la tierra era fértil y producía. Pero cuando el pueblo desobedecía y quebrantaba el pacto, entonces la tierra se convertía lamentablemente en estéril, no producía. Así es que había unas maldiciones para los desobedientes, para el pueblo que desobedeciera, en el capítulo 28 del libro, de Deuteronomio. Y cuando el pueblo, a través de estas historias, estos profetas menores y estos profetas mayores, cómo sufría la tierra la devastación, cómo era atacada por los ejércitos enemigos y aún por estos animales, estos insectos que habían devorado. ¿Por qué? Porque había un acuerdo que el pueblo lamentablemente violó. Así que dice, ¿quién sabe si volvería y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. ¿Quién sabe si Dios se arrepentiría de lo que había dicho que él haría y echaría atrás esta palabra? Gloria al Señor. Cuando el pueblo de Nínive, mientras estaba estudiando esta palabra, cuando me acordé cuando el pueblo de Nínive, con la ley llevó el mensaje, dice que toda la nación, el rey, los niños, hasta los animales, se pusieron en silicio, en ayuno, en silicio, en humillación sincera delante del Señor. Y la Biblia dice que el castigo que Dios había determinado para ellos no lo envió, porque hubo una nación con todo y el liderato, humillados, arrepentidos de todo corazón. Y Dios retractó aquella palabra y no envió el castigo que había determinado para la ciudad de Nínive. Gloria al Señor. El llamamiento al arrepentimiento no tendría caso si Dios no ofreciese algo. Venir a Dios para salir con las manos vacías no es enseñanza bíblica. O sea, quiere decir que cuando el hombre se humilla, se arrepiente, después de haber recibido el mensaje de advertencia y el mensaje de juicio, Dios no te va a dejar vacío. Dios no te va a dejar, amén, sin lo que realmente
tú necesitas. Dice aquí, tras de él traerá ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Y dice que cuando el hijo pródigo regresó a su padre, sabía que además del perdón, le esperaba la restauración. Esta fue mayor de lo anticipado. Su padre no solo corrió hacia él, lo abrazó, lo besó, sino que además lo vistió, lo calzó, le puso un anillo, hizo una fiesta, una gran fiesta donde, amén, se mató el becerro gordo. Gloria al Señor. De manera que la gran motivación para regresar a Dios es el hecho de que Él es misericordioso y que cambiará la situación si uno es sincero en su manera de actuar y de proceder. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras sí? No indican en este versículo 14 duda, sino certeza, seguridad, confianza, esperanza, lo cual se menciona en el tema de esta lección. No está hablando de inseguridad ni de duda, está hablando de algo certero. ¿Quién sabe? Es una pregunta que hace el profeta. Si ustedes hacen esto, oigan, es que eso es oficial, que Dios entonces se va a volver también, que Dios entonces se va a arrepentir. Y mira cómo continúa diciendo esto. Joel no está cuestionando la misericordia de Dios. Se vale de una pregunta literaria para afirmar que Dios desiste del castigo. Cuando le envió a decir a aquel rey, te queda tanto de vida, pues el profeta Isaías, vete un día a tu casa, que te queda tanto. El rey que hizo, se volteó, se fue, se humilló, oró a Jehová, ten misericordia de mí. Y el Dios clemente y misericordioso volvió y le envió un mensaje otra vez. Le dijo, tranquilo, ya yo escuché tu oración. No desesperes, que te voy a dar más tiempo de vida. Se vale de una pregunta literaria para afirmar que Dios desiste del castigo y lo reemplaza con bendición. Cuando su pueblo se arrepiente de sus pecados, gloria al Señor. Obsérvese en este versículo que Joel afirma dos cosas respecto a Dios en su respuesta a la conversión. No lleva a cabo el castigo que había determinado aplicar y lo sustituye con bendición. Lo sustituye con prosperidad, gloria al Señor. Aquí dice en el versículo 12 y 13 anterior a este versículo 14, Joel utiliza la palabra convertido 2 veces y luego en el 14 usa volverá. O sea, nosotros nos convertimos a Dios, nos volvemos a Él y por ende Él se volverá también a nosotros. Pero se va a volver trayendo consigo bendición y prosperidad espiritual. Quiero continuar con el versículo 15 y el 16. Tocar trompeta en Sion. Otra trompeta se toca. La segunda trompeta en este capítulo 2 del libro de Joel. Tocar trompeta en Sion, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Segunda trompeta. Esta trompeta ahora se está tocando para llamar a la nación a una humillación completa. Llamar a la nación a que por favor ahora se reúnan en una gran asamblea, pero con el propósito de ayudar, con el propósito de humillarse delante del Señor. Como dice ahí, proclamar ayuno, convocar esta asamblea, reunir al pueblo. ¿Quiénes debían de estar en esta reunión? Los líderes religiosos. ¿Quiénes debían de estar en esta reunión? Los gobernantes. ¿Quiénes debían estar en esta reunión? Los que oficiaban en el templo. Todos, desde el grande hasta el pequeño.
Mira qué tremenda enseñanza. Juntad, dice ahí, a los ancianos, los que aparentemente demuestran debilidad, porque ya están, amén, en una edad avanzada. Congregad a los niños, los más vulnerables, hasta los niños, a los que maman, los niños de teta, perdonando la expresión, pero eso es lo que se está refiriendo aquí el profeta Joel. Los que todavía no tienen conocimiento del pecado, hasta ellos también tenían que ayunar. Mira, ¿a quién más está llamando? A los recién casados. Salgan del deleite y vamos, que es tiempo de humillación. Todos tenían que ponerse a orar y a buscar a Dios con todo el corazón. Gloria al Señor. Cada una de estas cosas mencionadas aquí deben de ser hechas, no como un mero simbolismo, sino con la objetividad requerida. El sonido de la trompeta o del cuerno convocaba una reunión solemne. De esta manera, era indicado, por ejemplo, el principio del sábado. Al oír ese sonido, ellos debían suspender todas las actividades para ocuparse únicamente en aquello para lo cual el pueblo había sido convocado. La proclamación nacional de ayuno se hacía en momentos críticos en los que la estabilidad y el futuro de la nación se encontraban de por medio. Había una gran necesidad porque lamentablemente la nación estaba tambaleándose. La prosperidad, ¿verdad? Los medios, los recursos estaban faltando. Y la nación estaba necesitada de la ayuda divina, de la ayuda de Dios. Gloria al Señor. Seguimos con el 17, quiero ir avanzando. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues a lo propio tu heredad para que las naciones se enseñoreen de ella, porque han de decir los pueblos: ¿dónde está tu Dios? Entre la entrada y el altar, el lugar que se indica en este versículo, entre la entrada y el altar, era donde ellos colocaban sus manos sobre los animales que serían sacrificados para luego degollarlos y ofrecerlos a Dios en sacrificio. Este diario servicio podía ser considerado las actividades profesionales correspondientes a su ordenación. Pues bien, las mismas tenían que también ser suspendidas porque algo más imperioso y urgente se tenía que hacer, y era llorar y pedir perdón. Era llorar en humillación, en quebranto. Era decirle a Dios que perdonara por la nación. O sea, los sacerdotes tenían que suspender las actividades comunes, regulares, aquellas actividades llenas de tanta, amén, de tantas ceremoniales, de tantas ceremonias, perdón, y rituales que muchas veces hasta carecían de sentido. Dios no nos ha suspendido a nosotros los cultos regulares. Algo me trajo como enseñanza a esta lección. La iglesia se ha habituado tanto a una variedad de actividades que muchas veces no tiene tiempo para la humillación, el arrepentimiento, la oración y el ayuno. Dios ha tenido y ha permitido que a través de este tiempo y del encierro, nosotros, la iglesia de Jesucristo, pueda comprender que Dios nos está llamando también a una relación más íntima con Él, a un tiempo de humillación, de lloro, de lamento, de quebranto, por medio de lo que está atravesando el mundo entero. Dios nos ha encerrado para que reflexionemos que al igual que estos sacerdotes que no podían llevar a cabo, de hecho, no podían hacerlo por dos cosas.
Ellos carecían de los elementos necesarios para poder ofrecer los sacrificios a Dios. ¿De qué les servía llegar al santuario, llegar al templo si les faltaban los recursos? No tenían los medios, pero ahora, el Señor los está llamando que se encierren, que lleguen, sí, que hagan una asamblea, que se reúnan todos en el templo, pero para orar, para humillarse, para llorar, para arrepentirse de sus pecados, confesar sus pecados, porque la Biblia dice claramente que el que confiesa, oye, lo declara con su boca, el que confiesa sus pecados y se aparta, deja de hacerlo, no lo practica, alcanzará misericordia de Jehová. Pero el que se aparta, porque el que continúa y es reincidente en el pecado, lamentablemente no va a tener la gracia, la misericordia, el perdón de Dios sobre su vida. Dios perdona, Dios se compadece, Dios acude a aquel que verdaderamente se arrepiente delante de él, de aquel que se humilla. Yo quiero que esto quede grabado para la historia, pero no ahí, en esta plataforma, sino en tu corazón. En tu corazón. Gloria al Señor. Que Dios lo que quiere es que dejemos las actividades, el ritualismo, que dejemos, amén, de congregarnos, quizás para llevar un programa, que muchos de ellos eran buenos, eran necesarios, pero quizás algunos carecían de sentido espiritual, carecían de la esencia divina, de la verdadera actitud interna, y que ahora lloremos junto con los que están llorando, que ahora pidamos, roguemos, imploremos el perdón, la misericordia y el amor de Dios sobre todos aquellos que están plagados, enfermos, quebrantados, afligidos por esta enfermedad que le está robando la vida a muchas personas, que está dejando a muchas personas sin sus seres queridos, que ahora nosotros también traquemos nuestros corazones, que aprovechemos este encierro para dedicarle tiempo a Dios. ¿Usted me escuchó? Sí, dedicarle tiempo a Dios. Olvídate de las actividades y de los entretenimientos y de aquellas cosas que están robando tu tiempo, y dedica este tiempo al Señor y hazle entender a Dios que tú te vas a humillar por tu patria, por tu nación, por tu ciudad, por tu isla, por tu pueblo, por tu familia. El versículo 18 y el versículo 19 dice: y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Aquí dice, en teología se enseña, perdón, me estoy adelantando un poquito, ahí no. David pronunció una gran verdad evangélica cuando dijo: los sacrificios de Jehová son el espíritu quebrantado, y al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. La contrición sincera y la humillación delante de Dios son requisitos indispensables para obtener el perdón, para los cuales no hay sustituto. El que se humilla, dice la palabra del Señor, será exaltado. Santiago dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Pero no solo el humillarse delante de Dios con sincera contrición es una gran verdad evangélica, sino también el perdón que ofrece Dios como resultado de la humillación, que es lo que hemos venido enfatizando a través de lo que hemos ya hablado. Algo bien importante: responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, nunca más os pondré en oprobio. Estos son elementos sumamente necesarios, elementos requeridos, elementos
que el pueblo dependía de ellos. El pan prácticamente era uno de los alimentos principales para el pueblo. El aceite que se extraía del árbol de olivo. Este árbol de olivo representó para la nación o simbolizaba para la nación lo que es la paz. Y no solo eso, sino que su fruto era emblema de prosperidad, de bendición divina, de fuerza y de belleza. Así que eran elementos sumamente importantes y necesarios y que ellos, por la devastación, lo habían perdido. No lo tenían. El aceite era necesario porque con él también se unían a los sacerdotes. Esto era necesario, un elemento sumamente importantísimo, porque se utilizaba para los alimentos y también se utilizaba para lo que se realizaba en el santuario. No solo eso, sino también, como dice aquí, mosto y aceite. O sea, en otras palabras, el mosto es el vino sacado de la vid, la uva que producía la vid. Tanto el aceite como el vino que se sacaba de la vid. Y quiero que usted entienda que la vid era una planta que era bien cuidada. Era una planta que la tenían que proteger de una manera muy, pero muy extrema, ya que su fruto era sumamente importante y era muy vulnerable y se extendía la rama por el suelo. Entonces, si el fruto estaba ahí, a la intemperie se podía pisar y se podía echar a perder. Así que tenían que ubicarlo en lugares estratégicos para asegurar, proteger su fruto, porque de este fruto era que se sacaba ese jugo preciado, el jugo de uva, que cuando se fermentaba se convertía en vino. Y estos elementos tenían propiedades curativas, tanto el aceite como el jugo de uva. Si usted se va a la parábola del buen samaritano, en el capítulo 10, si no me equivoco, del libro de Lucas, allí dice que cuando se encontró con aquel hombre tendido en el suelo, que estaba mal herido, dice que le echó aceite y vino en las heridas, porque tenían propiedades curativas. Así que además de utilizarlos en los alimentos, en el santuario, en los festines, en las celebraciones, también se utilizaban como medios curativos. Por eso eran importantes. El pan, el trigo, el vino, el aceite, eran elementos sumamente necesarios e importantes. Y ahora ellos carecen de estos elementos. Pero Dios está prometiendo, he aquí yo los voy a enviar, he aquí yo se los voy a dar, he aquí yo les voy a volver a hacer producir estos elementos importantísimos para la nación, para que entiendan que Dios es un Dios de provisión, de misericordia y de gran amor. Gloria al Señor. Me llamó la atención algo que menciona aquí el comentarista de este estudio bíblico. En el versículo 18 dice: y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Dice que en el Antiguo Testamento encontramos que se usan varias figuras para ilustrar el perdón de Dios y lo que conlleva. Y dice en el libro de Isaías 38, 17 que Dios echa los pecados tras sus espaldas. En Miqueas 7:19 que sepulta las iniquidades del hombre. Cuando hablamos de iniquidades, déjame ver si encuentro por aquí. Estaba haciendo unos apuntes para un mensaje que tengo pendiente. Me llamó la atención esta palabra iniquidad porque está por encima de lo que es el pecado. Así que cuando leí esto me llamó la atención, me gustó y lo anoté, y dice que iniquidad es maldad, es abuso, es injusticia, es impiedad, y su gravedad está por encima del pecado. ¿Sabe por qué está por encima del pecado? Porque es una ofensa contra Dios
y significa el desprecio por las leyes divinas. Es una ofensa contra la ley moral de Dios. O sea, la persona que comete iniquidad está cometiendo una ofensa contra la ley, está burlando la ley de Dios. Oiga bien, significa el desprecio por estas leyes divinas, lo cual implica el irrespeto y la no sujeción a la autoridad de Dios. La no sujeción, o sea, que es una persona que no le interesa la ley de Dios porque ya él estableció sus propias leyes y su propia justicia. ¿Qué usted cree? Bueno, quizás ahora no puedo escucharle, pero sí puedo leer sus comentarios ahorita. Aquí dice que echa en la profundidad del mar los pecados, que no se acuerdan más del pecado, Jeremías 31-34, y que al pecador lo hace más blanco que la nieve, Isaías 1, versículo 18. Por estos pasajes vistos uno puede comprender que el perdón significa que el pecado, como una barrera entre la persona y Dios, es removido y por lo tanto se restaura la comunión con Dios nuevamente. Y como bien dije, también se le vuelve a dar y a ofrecer lo que la persona, amén, había perdido y que necesita. La persona que es perdonada experimenta una nueva relación de paz con Dios. También dice aquí que el vino y el aceite se usan en la escritura como símbolo, como digo ahorita, de bendiciones espirituales. Y el vino en la Biblia es símbolo de la alegría que Dios da, pero también de la comunión, y por eso es que se utiliza en la Santa Cena, porque se le llama comunión. Esto es importante, es necesario que usted lo aprenda. Pero además del vino, del pan, del vino que Dios ofrece, dar en abundancia, promete aceite, que es símbolo también, aparte de todo lo que había mencionado anteriormente, del Espíritu Santo, que ha sido derramado en nuestros corazones, como bien dije ahorita, antes de comenzar, amén, a explicar todo esto en detalle. Todo esto nos indica que cuando hay arrepentimiento, vienen de Dios alimento espiritual, perdón, por medio del pan de vida que es Cristo, alegría y la presencia del Espíritu Santo de Dios. Versículo 20 y 21, ya estamos finalizando. Y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental, y exhalará su hedor y subirá su pudrición porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate, gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Esta es la palabra o el texto clave que respalda la profundidad del tema, que respalda lo que dice este tema, esperanza en medio de la adversidad. Aquí en ese versículo 21, el profeta le dice, a través de esa palabra que Dios había puesto en sus labios, tierra, no temas. Amén, hablándole a la nación, alégrate, gózate, porque Jehová hará grandes cosas. ¿Qué está queriendo decir? Que lo que había mencionado anteriormente en el versículo 20, Dios haría que aquello que había llegado para destruir, para devastar, para quitarle a ellos todas aquellas cosas que eran necesarias, que los había dejado prácticamente en una sequía grande, sin alimento, sin los recursos necesarios, todo aquello el Señor lo iba a destruir. Dios iba a quitar al devorador, Dios lo iba a apartar, y no solamente lo iba a apartar, lo iba a destruir Dios mismo. Estaba trayendo una palabra de esperanza. Tu enemigo no lo vas a volver a ver. Tu enemigo será destruido. Tu enemigo será quebrantado. Caerán 1000 y 10.000 a tu diestra, dice la palabra del Señor, mas a ti no llegarán. ¿Por qué? Porque Dios se encarga, amén,
de hacer justicia, porque Dios se encarga de apartar de nuestro lado y de hacer, amado, que el enemigo, que aquello que nos está haciendo daño sea destruido por completo para la paz y la tranquilidad de su pueblo. Aquí está hablando, gloria al Señor, que su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental. Exhalará su hedor. En otras palabras, por la destrucción, las muertes de estos que devastaron, estos que se subirían sobre ellos, esas muertes iban a traer pestilencia, subirá su pudrección, la pestilencia, porque Jehová hizo grandes cosas. Gloria al Señor. Dice aquí, en teología se enseña que hay dos experiencias espirituales muy importantes: la justificación y el nuevo nacimiento. La primera tiene que ver con el perdón de los pecados, la abolición de toda la culpa que pesa sobre el hombre cuando está, amén, en su pecado. Y la segunda, con una transformación interior que habilita al converso a no practicar el mal que solía hacer. Me gustó mucho esto, por eso se lo leo. La experiencia de salvación no consiste solo en recibir el perdón de Dios, oiga bien, sin experimentar un cambio radical. Cuando Dios nos perdona, por ende, a cambio de esto, nosotros vamos a ser transformados, regenerados. Vamos a comenzar a experimentar una limpieza espiritual interna. Y dice aquí, la justificación es una declaración forense que nos hace justos. La culpa es quitada y somos declarados justos delante de Dios. Amén. Pero además de ser perdonados, somos regenerados y santificados, como bien dije. Dios comunica la nueva vida que orienta a la persona hacia un nuevo y diferente estilo de vida. ¿Qué hubiera sido de Israel si Dios le hubiese perdonado, pero hubiese dejado la plaga? Y oiga bien lo que termina diciendo esto aquí, me gustó mucho. ¿De qué le serviría a la persona que Dios le perdone sus pecados, pero le dé todos sus vicios y aberraciones para que siga pecando? Es necesario una limpieza. Es necesario extraer toda partícula de pecado que haya quedado dentro del corazón para que entonces haya un corazón limpio y agradable al Señor. ¿Quién subirá al monte de Jehová? El limpio de mano y puro de corazón. Y si no hay estas cosas, no hay santidad de Dios en la vida de aquel que profesa servirle. Así es que es necesario una transformación, un cambio de mente, de corazón y de todo el ser de la persona que se ha humillado y se ha arrepentido de verdad ante Dios. Si los enemigos del cristiano no son destruidos, no puede haber victoria. Por eso estos enemigos iban a ser destruidos. Dios los iba a acabar él mismo. Pasará lo que sucedió con el pueblo de Israel, que en la conquista de la tierra prometida perdonó la vida a ciertas tribus cananeas, permitiendo que moraran entre ellos, las cuales con el tiempo se convirtieron en una verdadera espina, un problema grande que se encontraron ellos con esas personas que dejaron viva cuando la orden era que los extrayera, que los matara, que los acabara a todos. Porque de la única manera que el Señor podía desarraigar el pecado y la maldad era acabando con los que los practicaban, que era una amenaza para el pueblo de Dios, que lo había llamado a santidad y a ser un reino de sacerdotes, gente santa, pura, y que realmente pudieran ser ejemplo a las demás naciones y llevar el mensaje. Dios tiene cero de tolerancia hacia el pecado, sino también todo lo que roba la paz, miedo, ansiedad, mal temperamento y la actitud negativa hacia la vida. Gloria al Señor. Así es que dice aquí, por lo tanto, no solamente los vicios y las aberraciones del pasado deben ser aniquiladas. Entonces, ya que Dios tiene cero de tolerancia hacia el pecado, sino también todo lo que roba la paz, miedo, ansiedad, mal temperamento y la actitud negativa hacia la vida. O sea, nosotros tenemos que mostrar verdadero cambio cuando hay perdón de Dios, cuando verdaderamente hemos recibido ese perdón de Dios, porque el perdón te libera, el perdón te sana, el perdón te restaura. Gloria al Señor.
Y eso era lo que el Señor le estaba ofreciendo a esta nación. Restauración. Esa esperanza era de cambio, de restauración, de liberación, de sanidad, de devolverle los recursos, los elementos más necesarios de los cuales ellos estaban careciendo, y que por ende, por esto, ni siquiera podían ofrecerle los sacrificios a Jehová. Así es que Dios te bendiga, Dios te guarde, seguimos hacia adelante en el Señor. Amén. Y felicito a todas aquellas personas que de una manera u otra han seguido proclamando el mensaje de vida y de esperanza en medio de esta crisis tan difícil que hemos atravesado y seguimos atravesando. Padre eterno y Padre bueno, Dios de poder y de bondad, vengo ante tu presencia y te agradezco esta oportunidad, este privilegio. Gracias, Señor amado, porque has sido tú el que me has dado la capacidad, el entendimiento, la gracia y la sabiduría para poder transmitir este mensaje, esta enseñanza, esperando, Dios, que haya sido de bendición y haya sido un refrigerio espiritual a esas almas sedientas y a estos hermanos nuestros, Señor amado, que están ansiosos, Jehová, de escuchar palabra tuya, Dios mío. Sigue bendiciendo a este pueblo numeroso, Señor, que se conecta a estas redes, Padre eterno, buscando refrigerio espiritual, que tú le envíes ese refrigerio, que hayan salido llenos, Señor amado, después de esta enseñanza, y que sobre todo sigas impartiendo salud, fuerza y energía a los que están, Señor, quebrantados, enfermos, aquellos desahuciados de la ciencia médica sean restaurados y reciban un milagro en el nombre de Jesucristo. Por las llagas de Jesucristo nosotros fuimos curados y declaramos esa palabra real en la vida de los quebrantados y los enfermos. Te presento también a la familia del papá de Jackie Vargas, Señor. Yo me atrevo en esta hora, Padre, presentarlos ante estos medios, esperando que tú impartas esa fortaleza que necesitan en medio de este momento tan doloroso, tan difícil, Señor. Que extiendas tu mano, llevándole consuelo, llevándole bonanza, llevándole esa paz que ellos necesitan, Dios mío, experimentar, Dios amado, y que ellos puedan ver que en medio, Dios, de esta desolación, que en medio, Dios, de este momento triste, trágico, de dolor, tu paz, Señor amado, se hace, Dios, real. Y tu mano, Padre eterno, les sostiene. Ayúdales, Padre. Conforta sus corazones. Consuélalos en el nombre de Cristo. Y gracias por ese pueblo, Dios mío, que se conecta, que está ahí, Padre eterno. Siempre, Dios del cielo, aleluya, pendiente a estos estudios bíblicos y a estas predicaciones. Bendíceles, Señor, en manera especial, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. También para que presentes en oración la familia de Minerva Berríos que viven en Nueva York. Amén. Estamos presentando entonces en este momento la familia de Minerva Berríos que residen allá en Nueva York, y sabemos que ahí es uno de los lugares donde más plagado está esta enfermedad. Confiamos en el Señor, que Dios les guarda y Dios les cubre. Gloria al Señor. También presentamos a mi hermana carnal, que también reside ahí en ese lugar, y esperamos en el Señor que Dios siga obrando y que siga cubriéndola con su sangre para que nada malo le acontezca. Padre, en el nombre de Cristo, volvemos una vez más ante tu presencia, Señor. Me uno al clamor de Minerva Berríos, me uno al clamor de esas personas que tienen sus familiares allí, Señor amado, en Nueva York, en todos estos estados, Padre eterno, de los Estados Unidos, Dios mío, donde hay, Señor amado, aleluya, esta plaga, donde está, Señor, arrasando, donde está destruyendo, Dios del cielo, esta enfermedad de manera, Señor amado, fuerte. Yo te pido que extiendas tu mano sobre estas personas que residen allí, Dios mío, que tú los cubras con tu poder, que tú los guardes del mal, que libres la familia de Minerva, que libres a mi hermana, Padre eterno, que libres, Señor amado, a mi otra hermana que reside, Señor, también en el estado de la Florida, que extiendas tu mano sobre ella, sobre mi cuñado, toda esta familia, Señor, mi otra hermana que vive en Pensilvania, todas estas familias, Señor, nuestras, Padre, que están ahí, Señor amado, en estos lugares donde están más, Señor amado, aleluya, severa esta enfermedad, pero tu mano fuerte, yo sé, Dios mío, que los guarda, que los cubre, que tú la posas sobre sus casas, sobre sus familiares, sobre sus vidas, para librarlos, Señor, de esta enfermedad y para permitir, oh Dios del cielo, aleluya, que aunque, Dios mío,
esto pueda prolongarse, Señor amado. Ellos puedan mantenerse siempre, Dios del cielo, en salud. Y que aún aquellos, Señor, que están infectados puedan contar que tú obraste en ellos, que tú hiciste un milagro, Señor. Yo sé que muchos han salido de esta enfermedad, que muchos la han superado, que muchos han vencido, Dios del cielo. Aleluya, el efecto, Padre eterno, esta enfermedad, Dios mío, porque tú le has dado la fuerza, porque tú le has dado la oportunidad, porque tú los has sacado ilesos, Señor amado, de las manos, de las garras, Señor, de esta enfermedad terrible. Gracias, porque yo sé que tú guardas y tú proteges, Señor amado, que cuando oramos, que cuando clamamos, que cuando nos humillamos, que cuando invocamos tu santo nombre, oh Señor, tú respondes con cobertura sobre todos nuestros familiares y sobre aquellas personas, Señor amado, que pueden estar muy cerca, Padre de la gloria, de esta enfermedad. Que tú, Señor, los ayude y los protejas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias a todos los que estuvieron ahí en contacto. Que Dios te bendiga, Dios te guarde y mantén tu fe siempre en el Señor. Y adelante, Cristo viene. Maranata, Maranata, Cristo viene. Quiero escucharlo de los labios de los hermanos, defensores de la fe. Únete y dilo: Cristo viene. Dale, Natacha. Cristo viene. Dale, Sonia. Cristo viene. Vamos, Danilí. Vamos, Giselle. Vamos. Cristo viene. Maranata, Maranata. Dale, Jenny. Dale, dilo: Cristo viene. Ese es el mensaje que tenemos que transmitir, mi gente. Cristo viene. Dios te bendiga. Te amo.